Paz y bien, soy Jocelyn Jaramillo, estudiante del segundo de Bachillerato General Unificado B de la Unidad Educativa Particular Oviedo. El día de hoy tengo el agrado de presentarles y explicarles mi proyecto con el tema circuitos eléctricos y su relación con la religión. Primero vamos a hablar de esta relación. En el tiempo de Jesús, el mecanismo de luz de cada familia eran las lámparas, las cuales se confeccionaban de barro cocido, una mecha y se cargaban con aceite para alumbrar durante largos periodos de tiempo. Y como nos dice Lucas en el versículo 16 del capítulo 8, nadie enciende una lámpara para cubrirla o ponerla debajo de una cama, sino para ponerla en la repisa para quien entre tenga luz. Es por ello que en la actualidad nuestro mecanismo de luz es un circuito en lo alto, para tener luz en todo el lugar. La presentación de este proyecto es mediante un problema basado en la vida cotidiana. El ejemplo es el siguiente. La casa de la familia Ayala es de 2 pisos y en ella existen conexiones de un circuito en serie en la planta baja y 2 circuitos en paralelo en el piso de arriba. El voltaje que existe en la vivienda es de 120 voltios, mientras que la resistencia de cada circuito varía en un intervalo de 10 en 10 como se muestra en el siguiente gráfico. Encontrar la resistencia final de cada circuito, la resistencia total y la intensidad total. A continuación les voy a mostrar la representación y la formación que existe entre todos los circuitos de esta vivienda. La formación de todos los circuitos que existen en este lugar forman un circuito mixto. Esto quiere decir que es la formación entre un circuito paralelo y un circuito en serie. Un circuito en paralelo y en serie tienen una misma fuente de poder, pero su diferencia es que en el circuito paralelo, si un interruptor se apaga o se enciende, un foco va a prenderse o apagarse. Por el contrario, si el interruptor del circuito en serie se enciende o se apaga, los 2 focos o las conexiones que tengan de estos van a prenderse o apagarse al mismo tiempo. Para poder calcular las resistencias de cada circuito y las resistencias totales, es necesario conocer 2 fórmulas. La fórmula para encontrar la resistencia en el circuito paralelo y la fórmula para encontrar la resistencia en un circuito en serie. Para empezar resolviendo nuestro problema, debemos ir separando y señalando cada uno de nuestros circuitos. Por ejemplo, el circuito paralelo 1 va a ser RA, el circuito paralelo 2 va a ser RB, el circuito en serie va a ser RC. Y continuaremos señalando e indicando cada uno de los circuitos resultantes. Para empezar con la resolución de nuestro primer circuito en paralelo, debemos hacer uso de las fórmulas ya mencionadas. En este caso debemos hacer uso de la fórmula en fracción. Simplemente debemos reemplazar los datos, es decir, reemplazar las resistencias en la fracción con denominador. Una vez hecho esto, debemos proceder a sacar el mínimo común múltiplo de estos 2 elementos, que en este caso será 315. 315 dividido para 35 nos da a 9. 9 por 1 es igual a 9. 315 dividido para 45 nos da 7. 7 por 1 es 7. Una vez resuelto esta fracción, nos va a quedar 16 sobre 315. Para despejar completamente RA, debemos invertirla. Esto quiere decir que la respuesta final nos quedará 315 sobre 16 ohms. Nuestra siguiente resolución con el circuito en paralelo 2 es prácticamente lo mismo. Debemos reemplazar los datos en el denominador, sacamos el mínimo común múltiplo y realizamos la operación correspondiente. Seguido de ello y para poder despejar completamente RB, debemos invertir las cantidades y nos quedaría como respuesta 715 sobre 24 ohms. Finalizando nuestra última sección, hacemos uso de la segunda fórmula del circuito en serie. Esto significa que debemos sumar las 2 resistencias de este circuito para finalmente obtener un resultado. Este resultado
entre las dos resistencias nos daría 40 ohms. Como resultado a la resolución del circuito anterior, obtuvimos un sistema de un circuito en serie. Como podemos ver aquí, es mucho más simplificado que el anterior. Y continuamos entonces con la fórmula del circuito en serie, que en este caso es sumar las resistencias que obtuvimos anteriormente. Es decir, RD es igual a 315 sobre 16 más 715 sobre 24. Hallamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 96. 96 por 16 dividido para 315 es igual a 1890. 96 dividido para 24 y multiplicado para 715 es igual a 2860. El resultado de esta operación es 4750 sobre 96. Al ver que podemos simplificar, como respuesta obtenemos que RD es igual a 2375 sobre 48 ohms. Gracias a nuestra última resolución, obtuvimos un sistema más simplificado. Como podemos ver aquí, nuestro circuito es en serie. Y como ya obtuvimos las resistencias de todos los circuitos anteriores, procedemos a encontrar la resistencia total. Resistencia total es igual a 2375 sobre 48 más 40 ohms. Resistencia total es igual a 2375 más 1920 sobre 48. Como podemos ver aquí, encontramos el mínimo común múltiplo, que es 48, y procedemos a hacer la división y multiplicación entre los elementos. El resultado de la resistencia total es 4295 sobre 48 ohms. Finalmente, y para terminar con nuestro problema, debemos calcular la intensidad. La intensidad la podemos calcular mediante la fórmula I es igual a V sobre R, o es decir, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad, como lo podemos ver aquí, es igual a 120 voltios sobre 4295 sobre 48 ohms, que fue el resultado de la resistencia total sacada anteriormente. Una vez realizada esta operación, que es el resultado de extremos y medios, nos queda 5760 sobre 4295. Al poder que podemos simplificar, obtenemos 1152 sobre 859. Y este resultado en decimales nos da una intensidad de 1,34 amperios. Esto ha sido todo por el problema del día de hoy. Espero que esta información y esta explicación les haya servido mucho. Muchas gracias.